Sí, profe. Sí, Bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidos muchachos a esta sesión teórica. En el día de hoy, bueno, primero les pido los micrófonos. Hoy vamos a tratar el sistema estomatognático y cómo, ¿verdad? Aquellos que se pudieron conectar en la primera sesión o la sesión inaugural, hablábamos de que la odontología como ciencia comprobada, como rama de la medicina, debe estar en contacto con cada una de las estructuras que van de alguna manera, sea directa o sea indirecta, a formar parte de un sistema generalizado. Partiendo de que el organismo, el cuerpo humano, está completamente codificado, su cabello está completamente codificado, las uñas están completamente codificadas y forman parte de un sistema tegumentario. Sus manos, sus extremidades, cada uno de sus órganos tienen una codificación específica de ADN y todo está sincronizado. ¿Okay? Como una buena camisa. Nuestro, toda esa configuración que tenemos a nivel de lo que sería la boca y nos presenta el sistema estomatognático, la articulación temporomandibular, un músculo masticatorio, de unidades. Vamos a recordar un poco cuál es el concepto de oclusión. De oclusión siempre ¿Aló, me escucha? Profe, no se escucha ¿Aló? bien. No, No profe, se no se le escucha. escucha. Ajá. ¿Ahora me escuchan? No, profe, no se le escucha. Ok, ya va. Ahora, aló, probando. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Sí, Ok, profe. sí. Ok, voy entonces, apagué la cámara para mejorar el rendimiento de la conectividad. Ok. Bueno, cuando no se me escuche, ustedes me avisan por Telegram, por el chat, por donde sea. Ok. Bueno, vamos a recordar un poco ese concepto de oclusión. ¿Ok? Primero, cuando hablamos de oclusión, anoten, ¿ok? Cada vez que yo les diga anoten, usted anota. Cuando yo diga pregunta de examen, usted lo subraya. Si yo digo ojo con esto, usted lo toma en cuenta, porque todo eso va para el examen. Pero más allá de un examen, va para la vida odontológica, ¿ok? Es lo más importante que usted debe hacer. Tomar nota cada vez que yo le digo, tome nota. Entonces, lo primero que usted debe tomar en cuenta es que la oclusión es una relación. Aprenda, la oclusión es una relación. Y es una relación porque se da al momento de poder ubicar, en este caso, dos arcadas dentarias que se encuentran de manera antagonista en perfecto estado de articulación. En ese sentido, la oclusión es la relación que vamos a lograr, vamos a observar, cuando colocamos tanto el maxilar con la mandíbula en una posición o en una estructura funcional. Es decir, cuando, en este caso, la cavidad bucal está ejerciendo un proceso masticatorio. En ese proceso existe entonces una relación dada por estructuras óseas, estructuras musculares
estructuras nerviosas, tenemos vasos sanguíneos, tenemos vasos linfáticos, hay una cantidad de elementos que van a configurarse y que van a permitir que la cavidad bucal, junto con todas estas estructuras que ya mencioné, acometan la función específica. Podemos masticar y con la masticación entonces nosotros vamos a poder formar el bolo alimenticio, deglutir y nos vamos a poder nutrir. Adicionalmente, a través de la oclusión y de todos sus procesos relacionados, vamos a poder fonar, la fonación. Usted va a poder expresarse y hablar. ¿Ok? De igual manera, tenemos entonces una oportunidad a nivel estético, una función adecuada, entonces genera una alineación adecuada. También momento de por supuesto, si usted necesita hacer cualquier movimiento que implique un movimiento de apertura, un movimiento de cierre, un movimiento de lateralidad, la oclusión también va a estar allí, porque a través de los músculos masticatorios usted va a poder abrir, cerrar la boca o girarla o llevarla de un lado hacia otro. Es decir, todo se encuentra perfectamente relacionado, codificado. Entonces, dos palabras que usted jamás se le puede olvidar mencionar cuando hable de oclusión es relación y codificación. ¿A través de qué? De las estructuras que ya hemos escuchado y que hoy en día vamos a seguir profundizando. Entonces, en ese sentido, tenemos lo que sería el aparato o el sistema, mejor dicho, estomatognático. ¿Ok? Aquí les tengo un concepto que es bastante amplio, que es bien robusto, pero que quisiera compartir con ustedes para que podamos nosotros entender las dimensiones reales del sistema estomatognático. Primeramente, es la unidad morfofuncional. ¿Por qué morfofuncional? Porque hay forma y porque hay función. Por eso es que dice morfofuncional. La mejor manera, muchachos, de estudiar esta asignatura es comenzar a relacionar, a interpretar. Esta asignatura tiene muchos términos que ustedes primero quizás hay otros que ya han conocido, pero aquí van entonces a afianzar, pero hay otros que se les van a hacer un poco más complicados por el tecnicismo que hay que utilizar. La mejor manera es relacionando. Entonces, el sistema estomatognático es una unidad morfofuncional que además de esa forma y de esa función se encuentra integrada, es decir, está relacionada, pero además de eso, les cuento, está coordinada. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay un desorden, aquí todo está codificado. Por eso es que les hacía esta alusión en primer lugar. Ok. Tenemos este sentido. De estructuras, como habíamos mencionado, perdón, esqueléticas, musculares, angiológicas, es decir, vasos sanguíneos, nerviosas, glandulares y dentales, imagínense, nada más y nada menos, organizadas alrededor de diferentes articulaciones. Y aquí comenzamos a hacer una, digamos que interpretación analítica y espacial. Occipito atloidea. ¿Qué quiere decir eso? Occipito atloidea. Usted se ubica. Profe, no se escucha. No se escucha, profesor. Profe, se escucha entrecortado. En la mayonesa. Profe, la articulación del occipital y el atlas. Tenemos articulaciones sinartrodias, anfiartrodias y diartrodias, según su movimiento y según su eje. Creo que no te está escuchando. Aló, aló. No, como que se le fue el internet total. Se le fue la luz.
un segundo y aquí hacen una rumba. ¿Cómo es esto, pues? ¿Qué hay para hoy? Miren, tuve un bajón de luz. Ya llegó el profesor. Sí, ya los escuché también que estaban ahí rumbeando. Bueno, profe, hay que aprovechar que Sí, no, el profe se fue en menos de un minuto y ya, imagínate. Hubo un bajón de luz acá en mi zona y por eso se me fue toda conexión. Me estoy conectando desde un Wi-Fi. Si hay interferencias, me vuelven a avisar porque el router está y el modem está sin conexión. Entonces, bueno, vamos a continuar lo que estábamos conversando, ¿no? Ajá, estábamos hablando de, por supuesto, el concepto del sistema. Profe, tengo una pregunta y perdón por interrumpirlo. Las Ajá. diapositivas no están disponibles en Acrópolis aún. ¿Cuándo las abriría para poder verlas? Ok, yo las abro cuando doy la clase. Es decir, que el día de hoy, si la conexión nos permite, terminamos la clase, comienzo a abrirlas. ¿Ok? Y conforme yo las abro, les voy dejando algunas actividades allí. Perfecto, profesor, muchas gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces hablábamos, por allí estaba la participación de uno de ustedes, en donde comenzábamos a hacer esa interpretación de todas estas articulaciones. Entonces usted se toca su hueso occipital o donde debería estar el hueso occipital y entonces comienza a hacer digamos que un análisis espacial, como les dije. ¿Ok? Coloque así allí su visión analítica. Occipito, atloidea. Ya usted sabe que esa es una articulación desde el hueso occipital con la vértebra atlas, ¿verdad? Usted tiene allí entonces axoidea y así vamos, atlas y axis. Vertebrales cervicales, temporomandibulares, ya usted sabe cuáles son los huesos que se están relacionando, dentodentales, enoclusión y dentoalveolares. Entonces, ¿qué van entonces todas estas articulaciones? A ligarse, a relacionarse de manera orgánica y funcionalmente. ¿Por qué orgánica y funcionalmente? Porque vamos a colocar un ejemplo. Dentoalveolares. Tenemos una estructura dentaria que primeramente es un órgano, pero que además está insertada en un hueso alveolar. Ahí hay una función orgánica. La articulación se llama gónfosis, profe. ¿Perdón? Esa articulación se llama gónfosis. Correcto, muy bien, Andy, excelente. Esa misma articulación. Entonces, en ese sentido, hablamos de orgánica porque el diente, cuando está en alvéolo, ¿verdad? Está insertado en ese espacio dentro del hueso alveolar, evidentemente deben existir unas condiciones biológicas que permitan que ese diente se mantenga allí. Por ejemplo, que ese espacio del ligamento periodontal no se encuentre ensanchado. Esa es una. Que la cresta alveolar no se encuentre disminuida. Esa es otra. Y así una serie de características que debemos nosotros tomar en cuenta para que esa relación orgánica se genere. Entonces, de esa manera tenemos un ejemplo, pero lo podemos hacer con cada una de las articulaciones que ya hemos nosotros mencionado. Y funcionalmente, ¿por qué? Porque si usted va a ejercer un proceso masticatorio, usted tiene allí relacionando estructuras dentarias, entonces glándulas salivales y así una todo esto va a relacionarse con estructuras conexas que van a permitir el proceso masticatorio, el sistema digestivo, estético facial. Así que cuando ustedes le digan, compañeros que ya dentro de unos 6 semestres van a convertirse en odontólogos, la espera se hace más corta que al principio, que les digan que los odontólogos solamente ven los dientes, pues imagínense. Aquí estamos hablando de que el sistema estomatognático tiene todas y que además se organiza funcionalmente con el sistema digestivo, respiratorio, fonológico y de expresión estético facial. Imagínense. Entonces vemos allí la dimensionalidad de toda nuestra práctica odontológica expresada en cada una de estas estructuras dentarias. ¿Ok? ¿Vamos bien?
¿Vamos bien hasta Sí, el profe. momento? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Voy a compartirles otra imagen que está en otra diapositiva. En este caso vamos a compartir, ustedes están viendo clase con la profe Mirlanda, Sí, profe. O sea, Sí, la práctica. profesor. la práctica, por supuesto. La profe Mirlanda fue mi profesora de oclusión cuando yo fui estudiante en odontología, por supuesto. Y ella, por supuesto, fundadora de esta cátedra, nos ha cedido parte de su contenido en estas láminas y, por supuesto, todo el crédito de lo que de aquí en adelante voy a explicarles en cuanto a los recursos es de la profe Mirlanda Ortega. Entonces, ya llevándolo a un plano quizás un poco más sencillo, ya va, se cayó la pantalla acá. Ok, ahora sí. Fíjense, el sistema estomatognático, ya en un concepto mucho más sencillo, es una unidad morfofuncional, eso tampoco se descarta, que está perfectamente definida y constituida por estructuras, y ya las conocemos, huesos, músculos, estructuras linfáticas, nerviosas, vasculares, dentales. ¿Ok? Entonces, vámonos un poco más a detalle. ¿Dónde se encuentra ubicado el sistema estomatognático? Fíjense, aquí tenemos una imagen en donde vamos a ubicar en la región craneofacial, va a haber una zona limitada, aproximadamente en plano frontal, va a pasar por la apófisis mastoide. ¿Dónde se encuentra ubicada la apófisis mastoide? El hueso, ¿En dónde está? ¿En qué hueso? el hueso temporal en la parte posterior, profe. Muy bien. Exactamente. En el hueso temporal en su región posterior. Entonces, allí vamos a trazar un plano frontal. Fíjense cómo está la imagen establecida. Y ese plano frontal, vamos a admitir aquí a la compañera, va a pasar por la apófisis mastoide y van a ver dos líneas horizontales. ¿Ven las líneas horizontales? Ahí en la lámina. ¿Están arriba y hacia abajo? Sí, profe. Sí, Ok. Una va a pasar por los rebordes Sí, supraorbitarios, es decir, que están por encima de la órbita, y la otra línea va a estar a nivel en una vista sagital, trazar un plano profe, no se frontal. escucha Que bien. me- Está volviendo a escuchar otra cosa. Ahora, ok, vamos a ver, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Ok, ok, perfecto. Entonces, tenemos un plano Sí. frontal que me divide en anterior y posterior. Y tenemos entonces dos líneas horizontales, ¿ok? Este plano frontal va a pasar por la apófisis mastoide, ya sabemos en dónde se encuentra ubicada. Y dos líneas horizontales, una que se encuentra por lo que sería a nivel de los rebordes supraorbitarios y la inferior a nivel del hueso hioides. Ese hueso hioides, ¿con quién articulará? Con ninguno, profe. ¿Por Con qué? ninguno. Porque, ¿Cómo se no, sostiene? porque por los músculos, los infradioideos y los suprayoideos. Muy bien. Ay Dios, ¿qué pasó ahí? Ok. Están eufóricos ustedes, de verdad. No entiendo. El final del Halloween y el inicio de la temporada navideña, bueno, los tiene eufóricos. Ok, entonces, muy bien. Y además de eso, un sistema de ligamentos que también apoyan la inserción y el sostenimiento del hueso hioides. Bueno, ya esta lámina ya la conocemos. Todos estos elementos componen el sistema estomatognático. Ok. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras óseas que van a hacer vida dentro del sistema? Van a participar los huesos temporal, maxilar y mandíbula. Anteriormente se hablaba de maxilar superior e inferior. Todavía algunas literaturas lo señalan de esa manera. Yo les recomiendo irnos a la nomenclatura actual porque esa nomenclatura es antiquísima, ya eso no se utiliza. Entonces usted habla de maxilar y de mandíbula. Y tenemos entonces los huesos pares, como es el hueso temporal y maxilar, y los impares, como lo es la mandíbula. ¿Ok? Esos son los huesos que participan dentro de. Ya esto es simplemente, pues, una ilusión. Aquí tenemos algunas estructuras. Esto simplemente es a nivel de visión. Y aquí me quiero detener un poco en los músculos que van a estar entonces relacionándose con el sistema estomatognático.
Son los responsables, evidentemente, los músculos, de que la mandíbula pueda moverse. La mandíbula es la única que se mueve. O usted se puede mover, usted puede ver que el maxilar se le mueve. Su maxilar se mueve. No, profe, Y si solo su la maxilar se No, mueve, profe, a mí me Es el preocuparía único porque usted hueso tiene que- entonces una fractura del efort. Entonces ya por ahí usted tiene que irse a cirugía, porque si la mandíbula, la maxila se le mueve, está complicada. Entonces, realmente la mandíbula es el hueso que es móvil y él es el que va a permitir, o ella es la que va a permitir como estructura, o es la responsable de que estos movimientos se den en compañía de las estructuras musculares. Tenemos, apréndanselo así, 4 músculos principales de la masticación y tenemos entonces los músculos accesorios. Cuando yo les pregunte en el examen, en un interrogatorio, en una práctica que les pregunten por allí cuáles son los músculos de la masticación, usted habla. Los principales son, entonces los dice, temporal, macetero, tiroideo interno o tiroideo externo. Esos son los principales, pero también forman parte de manera accesoria el bucinador, el digástrico, miloideo, genioideo y el orbicular de los labios. Entonces, vamos a concentrarnos en este momento en los principales. Y lo vamos a estudiar. Yo sé que ustedes esto lo vienen observando desde anatomía humana, después en cabeza y cuello creo que lo vuelven a repasar, se topan con oclusión y entonces aquí nuevamente los vamos a estudiar y nunca nos los terminamos de aprender. Parece mentira. Eso es como en inglés el verbo to be. Se lo dan desde que usted está en primer grado y pasan los años y todavía se lo siguen dando. Y todavía no nos aprendemos la conjugación completamente. Entonces, el músculo temporal es el primero de los masticatorios que vamos a tratar. Fíjense, quiero que primero veamos la imagen. Vea usted la imagen. ¿Qué forma tiene esa imagen? de abanico. De abanico. Muy bien, tiene una forma de abanico. ¿Okay? Exactamente. Lo primero que usted tiene que hacer es identificar visualmente al músculo. Tiene forma de abanico. Y entonces esas haces que tiene el abanico, que en la imagen se ven un poco más rojas arriba y más blanquecinas hacia abajo, ¿verdad? Ellas comienzan como si fuesen verticales y luego se tornan un poco más oblicuas. Cuando hablo de oblicuo es porque entonces ese ángulo que se forma en ese músculo comienza a cerrarse, se torna un poco más agudo. Hablo entonces de que la forma o la decantación, en este caso de esas haces musculares, comienzan a establecerse de forma primeramente vertical y luego descienden hacia una forma oblicua. Eso es lo primero. Usted tiene que primero ver el músculo, observarlo, identificarlo, familiarizarse con el músculo y después se aprende todo lo demás. Entonces, los músculos tienen una inserción, ¿ok? Y tienen una inervación. ¿Dónde se inserta este músculo? Tenemos que refrescar anatomía. Tenemos entonces, en este caso, tenemos la mandíbula, ¿ok? Tenemos la rama ascendente de la mandíbula y entonces aquí tenemos 2 estructuras. Tenemos el cóndilo mandibular y tenemos la apófisis coronoides. Allí se inserta en este caso, el músculo temporal. Tiene su inserción en la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Ok? Ella, en este caso, en estas líneas superiores temporales, por allí hay su origen, y ella comienza a descender hasta que se torna de forma oblicua, y entonces se inserta en la apófisis coronoides. ¿Quién inerva este músculo? ¿Cuál es el par craneal por excelencia de los odontólogos? El trigémino, profe, porque inerva los músculos de la masticación y el facial de la mímica. Excelente. Y entonces, ¿cuántas ramas tiene el trigémino? 3, la o mandibular. No. Muy bien, muchachos, muy bien, están activos. Entonces, en este caso, el músculo temporal está inervado por esa rama mandibular de ese quinto par craneal, como lo es el nervio trigémino. ¿Quién lo irriga? Bueno, fíjense que está facilito. Si yo voy al nombre del músculo temporal, ¿quién me lo irriga? Las arterias temporales profundas en este caso. Entonces, está facilito. ¿Dónde se inserta? Ya yo me lo ubico con la imagen. Apófisis coronoide. ¿Sí vemos dónde está la apófisis coronoide? ¿Sí? ¿Aló? Sí.
Sí, de repente siento que es que me quedé sin señal. Ok, la apófisis cronoides está facilita. Ok, luego, ¿quién lo inerva? El nervio mandibular, porque ¿dónde se me está insertando este músculo? En la mandíbula. Fácil. Quinto par craneal, V3, rama mandibular. Entonces tenemos allí la inervación. ¿Cómo se llama el músculo? Temporal. ¿Cómo está irrigado? Bueno, a través de las arterias temporales profundas. Agrégale el profundo. ¿Y qué acción va a tener entonces el músculo temporal? Va a permitir que la mandíbula se eleve y haya una retracción de la misma. ¿Ok? Que se eleve y haya una retracción de la misma. Si yo digo que la mandíbula se va a elevar, ¿eso es un movimiento de apertura o un movimiento de cierre? Vamos a analizar eso. De cierre, profe. Claro, porque la mandíbula entonces está descendida, está descendida. Haga este ejercicio en su casa, hágalo. Yo no lo estoy viendo, pero usted hágalo. Abra su boca, ábrala bien grande y comience entonces a elevar esa mandíbula, a cerrar en este caso la cavidad bucal. Se produjo un movimiento de elevación y en ese caso, si usted hace un movimiento de protrusión de la mandíbula, ¿ok? Y la lleva un poco hacia atrás, allí el músculo temporal está ejerciendo su acción porque me está elevando la mandíbula, es decir, está cerrando la cavidad bucal y además permite que esa misma mandíbula entre en oclusión con un proceso o un movimiento de retracción. Les pregunto, ¿eso se entiende? Sí, profe. Perfectamente, me gusta que se entienda. Entonces, así vamos a estudiar, chicos, facilito. Veo la imagen, me imagino el músculo, veo de dónde a dónde va y ya de una vez sé dónde se va a insertar. Se inserta en la coronoides de la mandíbula. Entonces, evidentemente, lo va a irrigar, lo va a inervar el músculo, el nervio mandibular. Y entonces, ¿quién lo va a irrigar? La arteria profunda a nivel temporal. ¿Y qué acción va a tener? Usted recuerda, vamos a elevar la mandíbula y vamos a retraerla también. De ese modo, entonces, nos estudiamos para siempre lo que sería el músculo temporal. Y eso no se les va a olvidar más nunca, muchachos. Una vez que ustedes comiencen a internalizar este concepto, eso no se les olvida jamás. Y van a llegar a las clínicas y les van a preguntar los músculos masticatorios porque los vamos a preguntar en las clínicas y usted los va a aparecer y los va a entender y los va a describir perfectamente. Muy bien. En pantalla tenemos el siguiente músculo, el macetero. ¿Cuál es ese músculo macetero? ¿El rojo o el que está como gris? El rojo. Automático y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, tenemos allá en pantalla el músculo macetero, ¿ok? Tenemos que su inserción va a estar efectivamente en la rama y en el gonion de la mandíbula, donde usted comienza a tocarse la cara. Comienza a tocarse la cara. Vamos a ver si puedo colocar un momento la cámara. Vamos a ver. Usted, la mejor forma de estudiar es usted palpando, usted viéndose. Cuando vayamos nosotros a estudiar las unidades dentarias, y digo nosotros porque, bueno, yo no sé si se las voy a dar más adelante en otra asignatura, pero cuando usted estudia a profundidad las unidades dentarias, cuando vaya a hacer un tratamiento protésico, un tratamiento endodóntico, usted tiene que imaginar muchísimo. Entonces, en este caso, vamos a imaginarnos dónde está ese gonion y esa rama. Si tenemos entonces la mandíbula, usted tiene la mandíbula, ¿verdad? Tenemos un cuerpo de la mandíbula y tenemos una rama ascendente. Usted comienza a tocarse, a palparse su rama. Pálpese la rama de la mandíbula. Y entonces en esa conexión, ¿verdad? En esa curvatura, ese ángulo que se está generando entre la rama y el cuerpo de la mandíbula, se establece un punto anatómico cefalométrico que es el gonion. Este es un punto anatómico y un punto cefalométrico. Cuando vayamos a estudiar ortopedia más adelante, ese punto es vital para poder hacer los análisis. Entonces, en este punto, allí, entre la rama y el gonio, allí se inserta el músculo macetero. Entonces, usted comienza a dibujárselo de esta manera y comienza a palpárselo. ¿Ok? Vamos a cerrar por acá. ¿Quién inerva este músculo? Pues, evidentemente, sencillito, no es al caletre. ¿Dónde se me inserta? Nuevamente en la mandíbula. ¿Quién inerva entonces la mandíbula en ese caso? Y todas esas unidades dentarias. El quinto par craneal en su V3, el nervio mandibular. Fácilmente podemos identificar que la irrigación es a partir de las arterias maceterinas. ¿Y qué acción va a tener? Él va a participar junto con el temporal de la elevación de la boca.
o en este caso de la mandíbula. También va a participar en el cierre, porque toda la fuerza que se está generando de gravedad, ¿ok? Recordemos que nosotros tenemos la fuerza de gravedad en el planeta Tierra, es decir, que todo lo que usted coloca va a caer al suelo. Evidentemente, también la mandíbula es parte de ese proceso de gravedad. Fíjense que cuando uno está durmiendo, uno, a menos de que tengamos bruxismo excéntrico, normalmente la mandíbula está en estado de reposo y comienza a descender, ¿ok? De esa manera se ve efectuada la fuerza de gravedad. Entonces, esa fuerza de gravedad tiene que ser contrarrestada por otra fuerza que va a ejercer el músculo macetero con el músculo temporal hasta este punto para poder cerrar esa cavidad bucal. Entonces, ¿dónde se inserta? Rama y gonion de la mandíbula. Lo vemos allí en pantalla. ¿Quién lo inerva? El nervio mandibular, al igual que el músculo temporal. ¿Quién lo irriga? Las arterias maceterinas. Anteriormente teníamos las arterias temporales profundas en el temporal y para el macetero, las maceterinas. Facilito. ¿Y qué acción tiene? Al igual que el temporal o en conjunción con el temporal, vamos a cerrar la cavidad bucal a través de un movimiento de elevación mandibular. Eso lo hace el músculo macetero. ¿Vamos bien? Sí, profe. Chévere, me gusta que vayamos bien. Vamos con el tercero. Tenemos entonces el músculo pterigoideo externo, ¿ok? Fíjense, aquí antes de explicar este músculo, quiero que vayamos conociendo algunas similitudes. Si yo digo que algo... Se aleja, profe. Ajá. Entonces, en este caso, ¿qué otro nombre pudiese tener el pterigoideo externo? ¿No? Eso. Lateral. Muy bien. Se acerca, pero no lo diga con miedo, dígalo cerca o se aleja de la línea con seguridad. Músculo pterigoideo externo o lateral, ¿ok? Lo podemos ver así en cualquiera de las nomenclaturas anatómicas. Este músculo tiene su inserción en el cóndilo de la mandíbula. Si bien tenemos el temporal que se inserta en la apófisis coronoides, el pterigoideo externo se inserta en el cóndilo mandibular. ¿Quién lo va a inervar? Nuevamente, quinto par craneal, B3, pero en este caso los nervios pterigoideos laterales, por supuesto, del nervio mandibular. A eso le vamos a agregar que son específicamente los pterigoideos laterales, pero de este nervio mandibular. Y va a estar irrigado por las ramas pterigoideas de la arteria maxilar. ¿Qué acción va a tener el pterigoideo externo? Va a deprimir la mandíbula y va a ayudar a los movimientos laterales. ¿Qué quiero decir en este caso con deprimir la mandíbula? ¿Eso hacia dónde va? Hacia abajo, profe. Muy bien, hacia abajo. Si tenemos un movimiento de depresión, fíjense, vamos a llevarlo a otro plano que no es ontológico. Si usted se siente deprimido, ¿usted está por las nubes o está por el suelo? Por el suelo. Evidentemente, evidentemente. Aunque por ahí la gente deprimida muchas veces se coloca otras cosas que los lleva a las nubes, pero eso no es el caso. Mosca, no hagan eso. Eso es malo. Ok, entonces, en este caso, si hablamos de depresión a nivel anatómico, vamos entonces a un movimiento de apertura mandibular. Quiere decir que si yo en el examen les coloco o les pregunto qué músculo masticatorio permite la apertura bucal, usted se va al pterigoideo externo. ¿Por qué? Porque él va a deprimir la mandíbula, va a permitir esa apertura, va a estar a favor de la fuerza de gravedad y va a poder ser contrarrestado con los músculos que van a elevar la mandíbula. Además de eso, tiene también una participación en los movimientos de lateralidad. Es decir, de un lado hacia el otro lado. Anoten, movimiento de lateralidad, 2 puntos, movimiento de excentricidad. Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Que no anoté. Ajá. Si yo les digo, en este caso, bueno, ¿cuál es el músculo que permite la apertura bucal? Usted va a decirme el músculo pterigoideo externo. Si yo les pregunto en el examen cuáles músculos elevan la mandíbula o facilitan el cierre bucal, ya ustedes saben cuáles son. En este caso hemos visto hasta el momento el temporal y el macetero. Ahora bien, movimiento de lateralidad, de lado a lado.
Eso es igual a que yo les diga movimiento de excentricidad, ¿ok? Movimientos excéntricos. Eso es equivalente, así que anótenlo por allí. Si yo les pregunto en el examen, ¿qué músculo permite o ayuda a los movimientos de excentricidad? Ya usted sabe que yo estoy hablando de lateralidad. Es lo mismo. Entonces, bueno, anótenlo por allí. Ok, y vámonos entonces ahora a el último de los músculos masticatorios, que es el pterigoideo interno, también conocido como pterigoideo medial. Entonces, este músculo se encuentra insertado en el ángulo medial de la mandíbula. Nuevamente, el nervio mandibular, fíjense que todos estos músculos se están insertando en este hueso. Evidentemente, pues, ya como les comenté, participa el nervio mandibular, pero esta vez a través del nervio medial. Va a estar irrigado el músculo por las ramas de la arteria maxilar, perdón. ¿Y qué acción va a tener? Va a permitir elevar la mandíbula, es decir, el cierre de la misma, así como el temporal y el macetero, y también va a permitir ese apoyo en los movimientos de lateralidad de la mandíbula de un lado a otro. Es decir, que el músculo que permite la apertura bucal es el externo. Los otros 3 músculos masticatorios van a favorecer es el cierre. Y ustedes, bueno, nuevamente preguntarán, bueno, pero ¿por qué necesitamos 3 músculos? Por la misma fuerza de gravedad, porque allí estaríamos en contra de la fuerza. Y por ello, entonces, se requiere de, en este caso, una intensidad y una magnitud de fuerza mucho mayor para poder cerrar esa mandíbula. No así para la apertura, aun y cuando existan otros procesos. No sé si han escuchado hablar del trismo, en donde hay una incapacidad para poder hacer la apertura bucal adecuada, pero ya ahí hay otros tipos de procesos, en este caso alteraciones que se están generando, y por eso es que no se permite la apertura bucal adecuada. Ya estamos hablando de trastornos temporomandibulares, pero ya eso es otro tema que vamos a ver mucho más adelante dentro de la asignatura. Pero en este caso ya sabemos que 3 de los músculos principales permiten la elevación o cierre de la cavidad bucal, y uno de ellos solamente permite entonces la apertura de la misma. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se ha comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Ok, chévere. Ante cualquier duda ya saben. Ok, vamos entonces a continuar. Vamos a hablar de lo que debería ser en su vida una de las expresiones, yo creo en Dios, de Dios más hermosas, como lo son los dientes. Si a usted no le parece que el diente es una de las cosas más hermosas que se ha creado en la historia de la humanidad, entonces usted está en la carrera equivocada. Aunque veamos entonces que existan algunos dientes que, por supuesto, no son agradables a la vista y no están en condiciones de salud, pero para eso está nuestro trabajo, para devolverles la salud, la función, la estética, y con ello todo el bienestar a nuestro paciente. Pero los dientes realmente son estructuras, son órganos que no solamente van a permitir la masticación, sino también la fonación. Como bien les comenté al principio de la clase, se encuentran ubicados en los alvéolos dentarios, tanto del hueso maxilar como de la mandíbula. En ese hueso tenemos allí hueso esponjoso, tenemos unas trabéculas óseas que se encuentran entonces discurridas a lo largo de toda esta estructura ósea, y por supuesto se encuentran unidos a esta misma estructura ósea a través del ligamento periodontal o periodonto de inserción en ese espacio que se encuentra bien determinado y anatómicamente y topográficamente establecido. Allí está ubicado entonces el diente o las unidades dentarias. Sabemos entonces que los dientes están conformados por una imagen bastante básica de lo que es la conformación del diente, pero estamos hablando de una porción coronal, una porción cervical y una porción radicular. Tenemos entonces diferentes tipos de tejidos dentro de lo que sería la configuración a nivel de tejidos duros del diente. Esmalte, dentina y cemento son aquellos tejidos dentarios que se encuentran vinculados a través de los cristales de hidroxiapatita, y por supuesto vamos disminuyendo la concentración de esta cristalización a medida que vayamos nosotros profundizando en los tejidos dentarios. Hablamos también de los tejidos blandos dentro del diente, y tenemos entonces la pulpa propiamente dicha, la cual está asociada o alejada dentro de la cavidad pulpar. Tenemos una cámara pulpar, tenemos un techo y tenemos un piso de la cámara pulpar, y tenemos unos cuernos también pulpares.
Esto hablando de aquellas unidades dentarias que tengan más de una raíz, es decir, que sean multiradiculares, que tengan cúspides, y allí tenemos entonces toda esa configuración. Y por supuesto, esos conductos radiculares o canales radiculares van a permitir que la inervación y la irrigación se den a través del foramen apical hacia la estructura dentaria, por cuanto podamos tener un diente con vitalidad, bien irrigado, bien inervado. De esa manera se constituye entonces una estructura dentaria. Corona, cuello y raíz, tejidos duros, tejidos blandos. Tenemos entonces estructuras celulares. ¿Cómo se llaman entonces esas células que se encuentran ubicadas dentro de los túbulos dentinarios? Odontoblastos. Me encanta que estén tan activos en esta respuesta, de verdad que sí, porque da nota de la formación que han venido generando en las asignaturas anteriores. Eso me gusta muchísimo. Entonces, evidentemente, en los túbulos dentinarios vamos a tener odontoblastos, pero también hay fibras de colágeno, ¿ok? Y bueno, tenemos la dentina que tiene entonces una relación completamente directa con la pulpa, y hablamos entonces de un complejo dentino-pulpar en donde todo lo que se genere en dentina va a ser directamente recibido en la pulpa. Si yo, por ejemplo, voy haciendo una cavidad, si estoy trabajando una cavidad porque previamente hubo una lesión cariosa, evidentemente, y eso está sensitivo, una vez que yo vaya profundizando con mi turbina y con una fresa, toda esa dentina que se va a ir eliminando porque es una dentina infectada, pues evidentemente va a generar una respuesta de la pulpa. Y allí podremos determinar, primeramente, que la pulpa está viva, es decir, el diente se encuentra con vitalidad. Y segundo, que también tendremos, podemos observar cómo es esa respuesta de esa pulpa. Si esa pulpa entonces está suficientemente inflamada de forma reversible, es decir, que puede volver a su estado original, o de manera irreversible, y ya entonces una resina como tratamiento restaurador no vale. Habría que hacer un tratamiento de conducto. Pero bueno, todo esto se los comento como un abrebocas a todo lo que puede suceder, esto y muchísimo, muchísimo más dentro de la configuración anatómica y fisiológica de una estructura dentaria. Podemos hablar de los dientes y podemos pasar aquí hasta las 12 de la noche y todavía nos quedaría muchísimo más por conversar. Bueno, ya esto es simplemente pues a nivel de refrescamiento, porque esto ni siquiera es cultura general para ustedes, porque ya esto es base. Incisivos centrales, incisivos laterales, jamás en la vida digan colmillos, porque ustedes no son perros, ni los pacientes son perros, ni animales, son caninos. Tenemos los premolares y tenemos los molares, y cada uno de ellos con una función específica al momento del proceso de la masticación. Entonces, concatenando todos estos saberes, mis queridos estudiantes, la oclusión corresponde a la relación de contacto entre las piezas unidades dentarias, tanto superiores como inferiores, es decir, hay contacto, hay relación entre ambas. Y esto significa el acto de cerrar ambos maxilares o el maxilar y la mandíbula con los respectivos arcos dentarios. Esto es resultado de la contracción sinérgica y coordinada de diferentes músculos mandibulares. Entonces, el músculo va a ejercer su acción cuando este es contraído de forma sinérgica, es decir, desde la suma de todas las partes involucradas en este proceso específicamente masticatorio. Ok. Muy bien, vamos bien. ¿Sí? Sí, profe. Chévere. Sí, todo bien. De la articulación temporomandibular vamos a hablar algunos detalles básicos, porque cuando estemos trabajando lo que es la fisiología y la fisiopatología de la misma, y vamos a detallar otras cosas. Cuando hablemos de los trastornos temporomandibulares, también vamos a hablar de la posición del cóndilo respecto a, o mejor dicho, la posición del disco articular respecto al cóndilo y a la cavidad glenoidea, y cómo entonces se pueden visualizar y también palpar todas estas alteraciones. Acá solamente vamos a hablar de todos estos estamentos básicos que debemos saber a nivel de la articulación temporomandibular. Es una unidad funcional involucrada en diferentes tareas, como bien vemos allí, para masticar, para deglutir, para respirar, para poder sonar, oír, y en menor proporción a nivel del olfato y a nivel del gusto.
debe considerarse como parte integrante de un sistema complejo. Es un sistema complejo, formado por músculos, huesos, fascias, piezas dentarias, entre otros. Por eso es que es complejo, por la cantidad de elementos que se encuentran involucrados. Y básicamente la articulación temporomandibular está compuesta por cóndilo de la mandíbula, fosa mandibular del hueso temporal, también conocida como cavidad glenoidea, y el disco articular. Estos tres en perfecta conjunción: cóndilo mandibular, hueso mandibular, fosa mandibular del hueso temporal, el siguiente hueso, y en medio de los dos el disco articular. Ok, tenemos entonces el componente, otros componentes que forman parte de esto, como bien ya hemos conocido. Tenemos entonces el sistema a nivel de venas y arterias, porque evidentemente pues la musculatura que va a permitir la apertura y cierre en conjunción con esa articulación tiene que estar irrigada y tiene que estar inervada. Y ya eso lo vimos cuando estudiamos los músculos. Evidentemente el nervio trigémino y por supuesto toda esa cadena ganglionar. Entonces, el sistema estomatognático, como bien comentábamos, participa en la masticación, deglución, respiración y fonación de manera principal. En los otros elementos de manera secundaria o auxiliar. Y a nivel de la masticación, bueno, ya evidentemente hay una acción neuromuscular aprendida. Fíjense, ¿qué es lo que sucede? El infante, desde que nace, él tiene entonces ese instinto de poder lograr esa supervivencia a través de un proceso de autonutrición. Que cuando se estaba en el proceso de gestación era a través de entonces del cordón umbilical, pero una vez que ya es un neonato, evidentemente pues va a tener sus primeros estímulos a nivel de toda esa estructura sensorial a nivel del sentido del gusto por acción del amamantamiento o de la lactancia materna. Entonces, por eso hablamos de que es una acción neuromuscular aprendida, por cuanto desde que estamos en los primeros días de vida, ya comenzamos nosotros a establecer ese primer contacto de nuestro sistema estomatognático con el mundo exterior, en este caso con el proceso de lactancia materna. Entonces, allí participa a nivel de la oclusión lo que es la musculatura y la articulación temporomandibular. Y este es un proceso que va a ir madurando con el tiempo. Fíjense, la lactancia materna, ¿tienen ustedes idea de cuánto debería ser el mínimo de meses que un lactante debería entonces tener esta nutrición? ¿Cuántos meses como mínimo? 24, como 24, profe. 24 meses. 6 meses. 6 meses. Claro, 24 es mucho. No quiere Profe, decir que no se presente, pero es como mínimo, el mínimo. El mínimo son 6 meses. Pero para ¿okay? que se vea bien el baby. Claro, pero el mínimo que se establece, incluso por la OMS, es de 6 meses. ¿Qué pasa cuando el lactante no cumple o no tiene el periodo mínimo para poder entonces generar este proceso? Además de todo lo que es el proceso como tal de nutrición que no se ve completado, todos esos nutrientes, todas esas proteínas que él debe recibir en el momento de la gestación. ¿Cómo se llama ese contenido proteico inicial cuando el lactante toma por primera vez un sorbo desde el seno de la madre? ¿Saben ustedes cómo se llama eso? Calostro. Muy bien, el calostro. Entonces, desde ese momento ya comienza un proceso de estimulación de todo el sistema estomatognático del lactante. Y estos músculos, conforme el lactante comience a hacer esos movimientos de succión, van a comenzar a desarrollarse. Y conforme se desarrollan estos músculos, también van a comenzar a desarrollarse todas las estructuras esqueléticas, las estructuras óseas. La mayoría o una gran parte de la prevalencia de maloclusiones en pacientes que podemos ver de tipo clase 2 o clase 3, es decir, aquellos pacientes que vemos como en el caso de clase 3 con un adelantamiento mandibular, o en el clase 2
que pareciera que el maxilar se desarrolla más que la mandíbula, hay una retracción de la mandíbula, o aquellos pacientes que tienen un severo apiñamiento, es porque la musculatura no se desarrolló completamente, porque esas estructuras óseas tampoco se desarrollaron. Hay un hipodesarrollo maxilar, hay un hipodesarrollo mandibular y, por supuesto, esos músculos se encuentran hipotróficos, o sea, no se han, en este caso, desarrollado completamente. Toda esa musculatura se encuentra, por supuesto, en déficit. Fíjense lo importante que es entonces que el lactante desde sus primeros meses pueda realizar esta función. Más allá de eso, cuando tenemos entonces Profe, no se escucha. ¿Qué pasó? No se escucha nada. ¿Aló? Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Creo que se le fue la luz. Bueno, y entonces, cayó ahí. Ya llegó. No quiso más teta porque yo justo estoy en una clase y el doctor me está diciendo, ay, coño. Ese es Eric. Digo, ya es que estoy peleando con mi hermana porque mi sobrino tiene 4 meses y el mínimo son 6, entonces voy a decirle que le dé más teta al muchacho. El profesor se fue. Fue que se le fue la luz. Bueno, pongan Pero música. espere. ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Lo que pasa es que me inspiré hablando con ustedes, eso me suele pasar cuando hablo de términos odontológicos, y se me olvidó que tenía que poner a cargar el whiteboard. Entonces, evidentemente, pues me tumbó la conexión. Fíjense, bueno, ya estamos terminando de todas maneras con esta primera clase de hoy, que es bastante sencilla. Ya después vamos a entrar mucho más en detalle y esto se va a poner muy bueno. ¿Por qué? Porque usted va a poder no solamente conocer la oclusión y cómo está compuesto el sistema estomatognático, sino que vamos a poder sobre todo diagnosticar. Y ustedes están en las vísperas de entrar en los recintos clínicos, en donde realmente es donde se dice que usted comenzó a estudiar odontología. Esto fue una antesala, estos primeros 4 semestres, pero ya a partir del quinto que usted comience con la clínica, de verdad que empiecen los juegos del hambre. O sea, eso va a ser maravilloso para cada uno de ustedes. Muy estresante, por supuesto que sí, porque bueno, la odontología es estresante, incluso hasta después de graduarse, pero es sumamente fantástica. Entonces, vamos a aprender a diagnosticar, vamos a aprender a palpar la articulación temporomandibular, vamos a confeccionar férulas para que podamos tratar trastornos temporomandibulares y vamos a conocer otro tipo de tratamientos. Vamos a también generar seminarios en donde vamos a ver cómo las tecnologías emergentes hoy en día están siendo aplicadas dentro de la odontología. Yo les comentaba en la clase inaugural que yo estoy haciendo, bueno, bien saben que soy ingeniero también, pero estoy haciendo un doctorado en ciencias, tecnología e innovación. Estoy investigando y aplicando diferentes tecnologías dentro de la práctica clínica dental. Definitivamente es una maravilla poder contar con herramientas que van a favorecer el bienestar del paciente. Y el trabajo del odontólogo se va a optimizar muchísimo, de verdad que sí. Entonces, Profesor, disculpe la pregunta, ¿qué edad tiene? Yo tengo 34 años. Ay, Eric, cállate. Pero es que es odontólogo e ingeniero, qué increíble, marico. Pero sin la Y grosería. si son chismosos, es inquieto. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a... Ok, disculpado, Eric. Que no te vuelva a pasar. Vamos entonces a adentrarnos en todo este mundo fascinante de la oclusión.
en lo cual solamente les pido constancia y, por supuesto, apertura de la mente, porque la odontología es ante todo imaginativa, la odontología es abstracta, la odontología de verdad que nos permite también llegar a espacios y generar procesos lógicos que quizás no teníamos idea que podíamos nosotros realizar. Y a través de la oclusión, un área bien abstracta, pero fascinante, lo vamos a poder generar. Yo quisiera, antes de que culmináramos esta clase, decirles que estoy organizando la oportunidad de verlos presencialmente, ¿ok? Porque entiendo que, bueno, además que son muchos estudiantes, me gustaría conocerlos, pero además de eso, que compartiéramos conocimiento de manera presencial, porque la interacción va a ser mucho más fácil. Pero ahora yo les pregunto algo. ¿Ustedes tendrían la oportunidad de ir los sábados a la universidad o tienen clase los sábados? Ojo, no serían todos los sábados, serían... No, No, profe, los sábados no. No puedo. no. O sea, los sábados sería perfecto porque nadie tiene clase. Ojo, sería un sábado. No, profe, los Dos. sábados no. Profe, no paga, es el Pero sábado. sería que si un sábado o 2 sábados. Lo que Hace pasa rato es que- cuando se le cayó la señal al profesor estaban diciendo que virtual, que chimbo, porque miren, y ahora no quieren presencial. ¿Quién los Pero es un entiende? sábado. Es que yo estoy claro en eso. Yo estoy claro en que tenemos muchas vicisitudes, contratiempos con la parte virtual. Pero el detalle está de los jueves, es que entonces unos tienen a las 8, otros a las 8:30, otros a las 9:30, otros a las 10. Entonces comienzan, no, que me choca con esta, que me choca con la otra. Entonces es un poquito complicado. Pero bueno, no se preocupen, vamos a organizar. Yo me escapo un jueves porque, como bien saben, soy decano en otra universidad. Entonces yo me escapo del decanato de esa universidad para estar con ustedes en esa oportunidad. Pero tenemos que organizar que puedan, o sea, no dictar 8 clases seguidas, porque imagínense, no nos va a dar tiempo de descubrir todos los conceptos, pero sí por lo menos que nos organicemos en esa oportunidad. Yo hablaré con la profe Lilian para que en las otras clases también tengan alguna consideración y puedan ir a esa clase magistral que quiero compartir con ustedes. Sobre todo cuando estemos hablando de los temas más profundos, como trastorno temporomandibular, como en este caso la fisiopatología. No es tan compleja, pero sí es importante cuando vayamos a rehabilitar tener esas nociones. Para los seminarios me gustaría que fuesen también presenciales. Pero bueno, vamos a ir organizándonos respecto a eso Una para pregunta. entonces explicar. ¿Usted por qué no da Dígame. las prácticas? O sea, ¿por qué las da al coño? Yo las di hasta el semestre pasado. Lo que pasa es que este semestre, por temas laborales, no tengo disponibilidad de estar presencialmente en la universidad. El semestre pasado sí daba la práctica. Perfectamente la di. Pero este semestre, por razones laborales, no puedo estar allá en horario corrido. Ese es el detalle. Aparte de la profe Mirlanda, ¿quién más les está dando práctica? Solo la profe Mirlanda, creo. Hasta donde sé, solo la profesora No. Mirlanda. Ya. Ok, pensé que tenían más profesores ahí. Ok. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Les voy a dejar en este fin de semana, yo les aviso, no se desesperen, material en el aula virtual en Acrópolis de esta primera clase. Les voy a dejar algunos recursos adicionales para que complementen esta primera sesión y bueno, nos seguimos preparando para las siguientes clases. Voy a tratar bueno, generar incluso hasta una movilización por si acaso tengo problemas con la conexión, pues para que no se pierda la continuidad de la clase. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Profe, ¿usted recomienda algún libro para estudiar? Ockenson. Se lo voy a colocar por acá. Gracias. El autor es Ockenson. El autor es Ockenson. Ok. Yo lo tengo descargado. Gracias. Voy a tratar de, si no me lo permite Acrópolis, adjuntar por el peso, colocarles un link para que lo puedan descargar. ¿Ok? Yo lo tengo ya descargado. Ok, Y con ese es gracias, el que me profe. baso para dar la clase. Ok.
primer parcial, yo eso se los voy a colocar todo en Acrópolis. Lo tenemos para después del tema 3. Después del tema Profe, ¿los 3 terceros tenemos el... serían virtual o presencial? No, esos sí son presenciales. Ay, ¿pero por qué? Presenciales. Profe, ¿cuándo es el primer parcial? Ya lo dijo, chico. Después del tercer tema. Después del tercer tema. Profe, tengo otra pregunta. Sabes que yo por lo general estudio para los parciales por el programa sinóptico. ¿Usted se basa en las preguntas del parcial por el tema, o sea, las diapositivas, o por el programa sinóptico? Por las dos cosas. Fíjense que hoy les dije, anoten aquí, esto es igual a esto, esto es lo otro. Todo eso sale en el parcial, porque entonces ahí yo también mido, bueno, el que prestó atención, el que no prestó y todo eso. Entonces, no se confíen, no estudien únicamente de las diapositivas. Eso sí se los puedo decir. No estudien únicamente de las diapositivas. Estudien de todos los recursos que puedan tener a la mano. Por supuesto, no es que se van a estudiar el libro completo. Evidentemente no. Hay muchas cosas que más bien tienden a ser objeto de confusión, pero no se queden solamente con las diapositivas. Hay muchísimas más cosas. Y sobre todo, presten atención a lo que yo les estoy diciendo. Profe, y si pasa el libro o el link por Telegram, creo que por ahí sí se lo deja subir, no importa cuál sea el peso. Bueno, voy a hacer la movilización, pero denme este fin de semana, ¿ok? Este fin de semana les coloco los recursos, les paso el libro, les coloco la clase y las demás herramientas que les voy a disponer en el aula virtual. Entonces, este fin de semana me dedico a eso. Y cuando hablo de fin de semana, puede ser el sábado o puede ser el domingo. Yo les aviso por el grupo. No se desesperen, no comiencen a escribir constantemente lo mismo porque ya saben que están esperando que yo les avise. Otra cosa, antes de las clases, comiencen a escribir y el link, y el link, y el link. Si yo no he pasado el link, usted aguarda con paciencia que ya yo voy a pasar el link. Yo normalmente paso el link 5 minutos antes de la hora de la clase. A lo más 15 minutos. Y usted se va conectando, se va conectando y se va conectando. Pero si la clase es a las 5:30 y son las 5 y yo no he pasado el link, usted no se tiene que preocupar. Ya tenga por seguro que yo se lo voy a pasar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿La clase de la semana que viene va a ser por fin el miércoles o el jueves a esta hora? El miércoles porque me dijeron que fármaco la tienen hasta las 6:30. ¿Fármaco es virtual también? No, profesor, todas las asignaturas son presenciales excepto esta, con la teoría, claro. Profe, yo pienso, bueno, no sé si los demás estarían de acuerdo en mantener las clases como a esta hora, porque hay algunas materias que los miércoles y los jueves se salen como a las 5 de la tarde. El problema es que, fíjate, chévere si tenemos un solo grupo para dictar, pero fíjate, ahorita son las 8:12, mientras que se conecta el otro. ¿A qué hora vamos a terminar la clase? A las 10:30 de la noche. No es una hora para dictar clases, por lo menos a nivel de pregrado, no es y ustedes no estudian en el nocturno, ¿ves? Como para arrancar en esa hora. Entonces, el problema de empezar a las 7 es ese, que se dificulta. Por eso es que tengo planteado dar 2 clases, una a las 5:30 y otra a las 7. A menos de que ya las gestiones que estoy realizando para obtener las cuentas premium ya estén disponibles para la semana que viene y hacemos una sola clase, porque allí sí se pueden conectar todos. ¿Ok? Profe, yo, en mi caso, yo los miércoles salgo a las 4:45, pero, o sea, yo, el miércoles cuando tuvimos la práctica, hay gente que salió como a las 5:30, porque estaban haciendo preguntas y eso, entonces se tardó la gente para salir de ahí. O sea, yo salí rápido, pero había gente que sí salió tarde, entonces no sé. Bueno, podemos llevar la clase incluso, perdón, a las 6 de la tarde. O sea, es cuestión de que vayamos avanzando y vayamos organizándonos, pero no se preocupe. Si de pronto usted se perdió la clase, bueno, habrá un buen samaritano que la va a grabar y la va a compartir. Y las dudas que ustedes puedan tener posterior a observar esa clase, perfectamente a través del grupo podemos en el horario habitual, o sea, en el horario adecuado, poder compartir por allí. Profe, disculpe. ¿Okay? También podemos estudiar desde el Rubier. Sí, claro.
Claro que sí. Ok, Claro que profe. sí. Lo que podemos hacer podemos encontrarnos es terminología distinta o que pueda discrepar en algunos puntos. Pero yo les voy diciendo, bueno, mira, pteroideo medial, pteroideo lateral, pteroideo interno, pteroideo externo, lateral, excéntrico. O sea, yo les voy dando las equivalencias de los términos para que ustedes se vayan ubicando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bueno, Todo chévere. si no hay más preguntas, chévere, muchachos. Fue un placer acompañarlos en esta primera clase. Nos seguimos comunicando para la siguiente. El jueves que viene sí se me dificulta estar en la universidad, pero vamos a organizar a ver si el jueves siguiente sí podemos hacer una clase presencial allá el mismo jueves como tal dentro de la universidad. Pero me voy a comunicar primeramente con la profe Lilian por cuanto no tengo aula asignada, ya que todas las clases aparecen en el horario como aula virtual. Entonces, bueno, yo les estaré informando acerca de y nos estaremos comunicando. Para todos, feliz noche, agradecido por su participación Chao, en la profe. clase. Que estén bien. Profe, igualmente. Chao, profe. Chao, profe. Ay, Feliz ay. Chao, profe.